Voy a retomar un tema que tratamos hoy más temprano, bastante más temprano, que es, en el pase lo tratamos, entre una mañana de estas y Caballero de Día. Eh, y tiene que ver con una decisión que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, impulsa, que tiene que ver con la expansión del gasto. La expansión del gasto. De paso les cuento y les tiro, como para titular y llamar un poco la atención. Estados Unidos puede caer en default. ¿Cómo? Eso no pasa solamente en la Argentina. No es para los países periféricos y tercermundistas. No, Estados Unidos puede caer en default si el Congreso no le autoriza un nuevo endeudamiento. Sí, un nuevo endeudamiento. Uno dirá, ¿cómo no le vas a permitir el endeudamiento a los Estados Unidos si son los dueños de la deuda y del endeudamiento, digamos, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos lo tiene que aprobar el Parlamento, eso, el Congreso, y todavía no lo hizo. Acá también dice, creo que la Constitución, que los endeudamientos los tiene que aprobar el Congreso de la Nación, cosa que no hizo cuando Macri gobernaba. Pero bueno, nada, vuelvo al tema del gasto, porque en realidad ya en la palabra hay algo que está mal. Si bien remite a la acción de gastar, lo que Biden quiere hacer es invertir en la sociedad, es decir, incrementar la inversión social. Esto es algo que se está discutiendo ahora en la Argentina, también. Pero claro, no tenemos a Joe Biden, ni la posibilidad de que cada vez que hablamos de inversión social te ampare o te respalde ser el presidente de la mayor, voy a decir, democracia capitalista del mundo. Entonces acá cuando nosotros decimos que hay que aumentar o incrementar la inversión social, nos acusan de cuca, populista, kirchnerista, peronista, irracionales. Bueno, todo lo que ustedes habitualmente ven en La Nación Más, en Clarín, bueno, todo eso que se dice. Pero yo estoy de acuerdo con Biden. Yo en esto soy como Biden, digo, un nacionalista. Biden hacia el interior de su país quiere cosas buenas para su gente. Después hace lo que hace a escala internacional, ¿no? Porque si yo le digo, Biden, no me ayuda con el tema de la deuda, porque tenemos un problema en la Argentina con la deuda inmenso. El gobierno anterior al suyo permitió que Argentina se endeudara irresponsablemente porque Trump quería que Macri reeligiera y nos metió en un berenjenal. Si yo le digo eso, no lo conmuevo un pelo, porque no somos el pueblo de Biden. Biden ya tiene su propio pueblo, es el pueblo de los Estados Unidos, el de los estados, el que puebla los estados de la Unión. Pero es interesante ver cómo actúa un presidente que quiere representar el voto que ha recibido. Es muy interesante. Miren, yo les leo un poquito en qué quiere gastar la plata Biden. Dice, quiere un plan de obras públicas por 1,2 billones de dólares que ya fue aprobado por el Senado y que incluye más de 500.000 millones de dólares en inversiones nuevas y un paquete de 3,5 billones de dólares, uno de los planes fiscales más grandes de la historia, que contempla varias iniciativas de izquierda demócrata, como la educación preescolar. No existe la educación preescolar pública. Una ampliación del gasto en educación para estudiantes universitarios, no tienen el progresar, y en la cobertura de salud para niños y ancianos a través del programa Medicare. Sí, recuerden que no hay salud pública para muchos allí en los Estados Unidos. El Medicare lo había impulsado en su momento Obama. Sí, Obama. Pero bueno, después fue desfinanciado. Dice, el plan también incluye la extensión de un crédito fiscal para las parejas con hijos similar a la asignación universal por hijo. ¿Cómo? Les aclaro que estoy leyendo una nota de Rafael Matius Ruiz, que es el corresponsal del diario La Nación, corresponsal en Washington, del diario La Nación de la República Argentina. Sí, pero bueno, ¿cómo Biden va a hacer una asignación universal por hijo? ¿Cómo? ¿No existe en ese país desarrollar una asignación universal por hijo? No existe. Van a extender el crédito fiscal para las parejas con hijos, es una cosa que copia de aquí, de nuestra legislación. No sé si la conocen siquiera, pero bueno, es muy similar. La ofensiva de los demócratas puede ser transformadora. De aprobarse, ambos paquetes ayudarán a mejorar la competitividad. Apuntalarán la competencia con China al renovar la alicaída de infraestructura de la primera potencia global. Reforzarán la lucha contra el cambio climático y generarán millones de puestos de trabajo durante los próximos años. Ese es el plan de Biden. Incrementar la inversión social y revitalizar a los sectores que han sido castigados tanto por el neoliberalismo de Trump, el mejor heredero, si se quiere, de Reagan en esas cosas, y también, por supuesto, el de la pandemia, ¿no?
Entonces van a invertir, van a inyectar dinero para que los pobres sean menos pobres y van a inyectar dinero para que las clases medias también recuperen la participación en el producto. Al fin de cuentas de eso se trata. Y que haya un shock de consumo, un importante shock de consumo para poner a Estados Unidos de pie. ¿Les suena? Quieren poner a Estados Unidos de pie. ¿Quién? Bueno, Biden. Obviamente se oponen todos los Milei, los Macri, todos los que tienen allá se oponen. Son muchos, Son muchos, casi la mitad. Es más, adentro propio del Partido Demócrata, como acá adentro del Frente de Todos, hay gente que no comprende estas cuestiones y que, por ejemplo, tiene mucho miedo a generar nuevos impuestos, a incrementar la inversión social. Por eso les dicen gasto y prefieren gastar en otras cosas. Y en realidad hay una cosa peor todavía, hay unos que no quieren gastar en nada. Creen que viven adentro de una cubetera, conge, ¿no? Y en verdad creo que Biden lo que está proponiendo es otra cosa. Y es reenergizar a los Estados Unidos. ¿Por qué le decía que esto es lo que se discute acá? Bueno, por lo mismo. Hay una discusión en base al presupuesto. Se está discutiendo por estas horas cuánto de ese presupuesto tiene que incrementar partidas que también se denominan sociales, aquí, como en cualquier lugar del mundo, y cuánto lo tiene que hacer otros actores de la economía. Es raro, los otros actores de la economía son fáciles tienen mayor facilidad para pedir que para ofrecer. Todavía estoy ahí viendo cómo se resolvió el tema de la carne. Allí el gobierno aflojó un poquito con el tema de la exportación a China de carne. Había sido exitosa, yo lo quiero decir, fue exitosa la política, lo dijimos en su momento, lo vuelvo a repetir ahora, de eso que llaman cepo. ¿Exitosa en qué sentido? Estabilizó el precio. Alguien me hablaba de lo que sale el cuadril, probablemente en otra carnicería esté un poco más barato, pero digo, estabilizó. Si no, ese kilo de cuadril tendría que estar 1.800 pesos. Pero bueno, lo clavó ahí. Para eso sirvió, ¿sí? La restricción, la intervención estatal, la regulación. Y fue en una medida efectiva. ¿Por qué? Y porque el gobierno tiene que ocuparse de que su pueblo, así como Biden se ocupa del suyo, el nuestro tiene que ocuparse de que su pueblo coma proteína animal, ¿sí? Que es clave para el desarrollo neuronal de los pibes, de las pibas. Y eso tendría que ser la prioridad. Pero bueno, ayer se anunció que se flexibiliza un poco eso. ¿Por qué? Y porque el gobierno tampoco le quiere hacer malo, quiere producir o hacer que hagan malos negocios a los productores de vacunos, digamos. No creo que esté en mente del nuevo ministro, ni del nuevo jefe de gabinete, ni de Alberto Fernández, ni de Cristina Kirchner, que hagan malos negocios los que viven de producir vacas, digamos, ¿no? Pero también es cierto que esos negocios siempre tienen que acompañar que el consumo de proteína animal para nuestros pibes y nuestras pibes esté garantizado. Si no, habrá que hacer todos los CEPO, como le quieran llamar, poner todas las regulaciones que hagan falta para que nuestro pueblo viva mejor, que siempre es el horizonte de toda cosa, también del presupuesto. Lo que se está discutiendo acá también es si se expande ese gasto o no, o si se restringe. Pobre Guzmán, la tiene horrible. Realmente la tiene horrible. Porque Guzmán tiene o exhibe algo que habitualmente los populistas no tenemos, que es un celo, una prudencia fiscal mayor a nosotros. Y cuando digo nosotros, es lo que creemos que primero y mejor que la gente tenga plata en el bolsillo. Pero alguien tiene que pensar también en el mediano y largo plazo. Eso es lo que hace Guzmán, ¿sí? Y está en su manejo las finanzas y la economía del país. Ahora, Guzmán no puede hacer todo lo que quiere. Porque Guzmán está condicionado por una deuda que él no contrajo, que este gobierno no contrajo. Ayer yo lo veía a Macri hablando y a mí ya a esta altura me irrita la impunidad. Me irrita la impunidad con la que se maneja un señor que nos metió en este pozo de 50 metros de profundidad, donde muchos queremos ver que trepamos 10, porque realmente los trepamos en estos 2 años, aún en pandemia, pero nos faltan 40. Y eso lo hizo el señor que se pavonea por ahí y dice que la democracia es el peor sistema, pero que bueno, habrá que ver qué hacemos con ella. Es el que alienta, o ha alentado, o ha conducido, porque es el líder del espacio, a esta derecha que en la Argentina quiere que todo se prenda a fuego. Yo lo escuché a Rachid, ustedes lo escucharon conmigo, ¿no? A Rachid cuando numeralizó, cuantificó el costo en vidas de lo que fue la apertura de la escolaridad cuando Larreta acudió en queja a la Corte Suprema macrista.
que ahora es más macrista que nunca. A mí me causó estupor. Nadie lo dice Rashid, pero nadie lo dice. Hay muchos que sueñan todavía con que Horacio Rodríguez Larreta o Morales en Jujuy son aquellos con los que hay que pactar. ¿Para qué? Para que darle sustentabilidad política al gobierno. Bueno, yo entiendo que este gobierno está en una situación muy compleja, pero aquí hay cosas que no corresponden hacer. Creo que pactar con aquellos que realmente lo único que buscan es ya no perjudicarte, sino sacrificarte, es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, problema de la política. Quiero volver a la economía y con esto cierro porque yo creo que a Guzmán le encantaría expandir el gasto como hace Biden. Creo que a Alberto Fernández también le encantaría expandir el gasto como hace Biden. Pero debe tener realmente problemas en lo que es la negociación con el fondo. Debe tener que mostrar, imagino yo, números muy prolijitos. Y la verdad es que es un problema. Uno lo puede ver desde el aspecto de la soberanía, pero no es solamente un problema del aspecto de la soberanía, es un problema de la economía. Argentina, en su presupuesto, y esto quizás no lo dicen muchos, en su presupuesto 2022, en lo que se está debatiendo ahora, no tiene ningún pago al fondo. Argentina prevé para el año que viene no pagarle un centavo al Fondo Monetario Internacional. No veo a la izquierda aplaudiendo, no veo a la izquierda trotskista, digamos, ¿no? Aplaudiendo por esto que es, en los hechos, no pagarle al fondo, creo que uno siempre pide. Ahora, también es cierto que para no pagarle al fondo, lo que pretende Guzmán es hacerlo con su concurso, es decir, en base a un acuerdo. Y en ese acuerdo tiene que llevar a la mesa números muy prolijos. El límite, para que esos números prolijos no se transformen en desaliento, desasosiego, zozobra, angustia o caída en mayores índices de pobreza al 50% de la población argentina que está bajo el agua, es que la política frente a eso tiene que decir lo mismo que dijo con la carne. Yo te libero un poquito, porque no te quiero fundir, no quiero que te coma la vaca vos, ni que la vaca te la coma la carroña, no, yo quiero que se la vendas a China porque aparte nos hacen falta los dólares. Yo no busco que vos fracases, pero garantizame la proteína animal a los pibes y las pibas. Entonces, a mí me parece bárbaro lo que hace la combinación entre lo que es la posibilidad de Guzmán en cuanto a su prudencia fiscal, en su seriedad en los números, pero también la política exigiéndole, ojo Martín, porque nosotros tenemos que arreglar con el fondo, pero primero que nada no tenemos que desarreglar con la gente. Porque si desarreglamos con la gente, vos sabés, perdemos en las elecciones. Perdemos en las elecciones, vuelve Macri. Entonces, de esto que queríamos resolver, que eran 50.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional, si vuelve Macri vamos a tener 100.000 o 150.000 millones de dólares de deuda. Es decir, que el problema que tenemos ahora lo vamos a ver duplicado o triplicado. ¿Qué opciones hay? Miren, la verdad, la pelota está en la cancha de Georgieva. Ojalá que el amigo Biden, tan ocupado y preocupado por su propio pueblo, cosa que está muy bien, use un poquito de su sensibilidad también para influir sobre la nomenclatura del Fondo Monetario, para que obtengamos un acuerdo que sea posible de ser cumplido, donde Argentina, como siempre, los gobiernos populares o populistas pagan aquello que contraen los gobiernos neoliberales, pero sin el hambre del pueblo, sin el costo social que implican las políticas que el Fondo Monetario le exige a todos los países subdesarrollados, que es achiquen el gasto. Achiquen el gasto. Todo lo contrario a lo que hace Biden en los Estados Unidos. Yo creo que más que achicar el gasto en Argentina, lo que hay que hacer es achicar el pánico. 20 minutos pasaron de las 10.